Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es viernes 17 de octubre de 2025 y hoy nuestro tema central va a ser el colapso en el frente, la súplica de paz del Estado Mayor ucraniano y la crisis de la infraestructura. Así que mientras el mundo se enfoca en la amenaza nuclear del Tomahawk, como vimos en nuestro video anterior, la verdadera crisis de Ucrania es interna. Hoy vamos a la trinchera y a la retaguardia, y el Estado Mayor ucraniano que ha rogado por la paz. Este es el quiebre de la voluntad de combate. Un informe de Tsargrad revela la desesperación de un ejército que se queda sin reservas y una nación paralizada por la oscuridad. Y otro informe de Redovka que nos habla de la crisis en Pokrovsk y de esa entusiástica fase de las nuevas elecciones en Ucrania. ¿Por qué después de meses de informes optimistas el mando militar pide detener las hostilidades? La respuesta está en los dos puntos claves: cada día Kupiansk, Pokrovsk y el colapso de la red eléctrica. Nos encontramos con los apagones que paralizan Ucraniana. Kiev se enfrenta a una grave crisis energética. Un apagón parcial ha dejado sin electricidad el centro de la ciudad y varios distritos más. Las autoridades locales culpan a la sobrecarga de la red, pero ya se están preparando abiertamente a los residentes para un invierno duro. Parece que la red eléctrica de Ucrania está al borde del colapso, incluso sin impactos directos en la capital. Ese es el efecto, yo diría, acumulativo. En Kamienskoye, un ataque a una central térmica provocó cortes de electricidad en varios distritos de la región de Dnipropetrovsk. Los cortes también se afectaron a Sumy, Chernihiv y Sloviansk. Rusia está destruyendo metódicamente la infraestructura energética de Ucrania, privando a las Fuerzas Armadas de Ucrania de un apoyo logístico. Y aquí en este artículo podemos ver este apagón. ¡Bum! Se fue la luz. Como decimos por acá, ¿no? Y ahí, se fue la luz. Y bueno, y hablemos de ese quiebre en el frente de Kupiansk. La situación catastrófica es la noticia más urgente que viene de Kharkov. La situación en el área de Kupiansk, a ver, aquí tenemos una representación de lo que está sucediendo en Kupiansk. Vamos a mantenerla ahí, ya entraremos en detalle a ello. Pues les decía que la situación en el área de Kupiansk se describe como catastrófica para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las autoridades locales han tenido que expandir la zona de evacuación obligatoria a 40 nuevos asentamientos. ¿Desarrollo? ¿Qué significa esto? El gobierno ucraniano está admitiendo la derrota de facto al mover las familias enteras. Las fuentes internas citadas por Zagrad susurran que Kupiansk ya no se puede mantener. Así que nos encontramos con un nuevo Bakhmut. Kupiansk se está convirtiendo en el nuevo Bakhmut, una zona de aplastamiento donde las tropas ucranianas sufren bajas implacables, no hay reservas para la contraofensiva y los intentos de levantar el asedio son irreales. Escuchaba a Calibrated hoy en la tarde y él tiene el enfoque de que todo lo que ha sucedido en Kupiansk ha sido culpa de la corrupción. La ciudad no está tan preparada como los ucranianos la habían vendido, porque la realidad en el terreno es de que debido a la corrupción, pues la ciudad estaba desprotegida. Pero bueno, esto es Calibrated informando, ¿verdad? Y pues se encuentra un descontento en las trincheras. El informe revela una fractura peligrosa. Los combatientes expresan abiertamente su descontento con el mando. Las afirmaciones de victoria del comandante en jefe Syrskyi en televisión no resisten el escrutinio del frente, donde la ofensiva rusa es seria. No simples escaramuzas. La pérdida de 150 kilómetros cuadrados de territorio solamente en septiembre, esto demuestra que esto ha sido un gran fracaso estratégico. Y ahora nos encontramos con la súplica por la paz. El gran secreto. El informe más importante es la noticia de que el comandante en jefe Syrskyi ha suplicado al propio Zelensky que logre el cese de hostilidades.
Esto no es una negociación política, es una admisión de la escasez catastrófica de reservas y la incapacidad de sostener una guerra prolongada. Análisis del impacto. Este es el fracaso de la estrategia de desgaste de la OTAN. El ejército ucraniano se está quebrando. El Estado Mayor está dispuesto a aceptar las condiciones de Trump, el llamado incentivo y castigo, solo para estabilizar la situación. El hecho de que Zelensky hable de elecciones, pues también es una clara señal de que está perdiendo el control. Y ya más adelante vamos a hablar de ello también a través de otro artículo y otro medio. Así que nos encontramos con una jugada de escalada. Según este artículo de Sargrad, otro informante ucraniano de Legitime es un canal ucraniano muy cercano a la oficina presidencial de Ucrania, y dice que, citando fuentes, escribe que Zelensky necesita los misiles Tomahawk estadounidenses no para cambiar el curso del conflicto, sino para una escalada política. Afirma que incluso una docena de misiles de este tipo podrían socavar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, lo que beneficiaría, pues, a los globalistas occidentales. Además, el canciller alemán Merz supuestamente está dispuesto a suministrar misiles Tauros, otra vez, pero solo tras las entregas de los misiles Tomahawk. ¿Ok? ¿Suena esto a déjà vu? Claro que sí. Para Kiev, esto no es tanto una apuesta militar como política, destinada a intensificar el conflicto. Esto no es para ganar la guerra, como lo describía Lavrov ayer en una entrevista. No están buscando la guerra, están buscando solamente alargar el conflicto para seguir llenando sus bolsillos. Eso no lo ha dicho Lavrov, eso lo estoy diciendo yo. El traslado de cualquier cantidad de Tomahawks a Ucrania podría convertirse en un punto de no retorno, desencadenando no solo otra escalada, sino una espiral incontrolable de acontecimientos. Trump está jugando con fuego, según el politólogo e historiador Vladimir Rushansky. Cuando Trump toma sus últimas decisiones de incentivo y castigo, es poco probable que analice los precedentes históricos ni considere plenamente las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, la Primera Guerra Mundial comenzó de una forma muy similar. Cada bando tenía su propia hoja de ruta y todos preferían intimidarse mutuamente a luchar. Además, la mayoría de los políticos de la época confiaban en que la guerra duraría como máximo 6 meses, dado el nivel actual de armamento. En aquel entonces, la ametralladora se consideraba un arma de intimidación. Conocemos los resultados de la Primera Guerra Mundial. Trump tiene un conocimiento deficiente de historia y geografía. Si cree que Rusia es como Japón y que se le puede intimidar con Tomahawks, ¿cómo los estadounidenses obligaron a los japoneses a rendirse? Pues todos sabemos que está muy equivocado y que lamentablemente no hay nadie en Estados Unidos que se lo diga. ¿O es que todos están equivocados en Estados Unidos? La arrogancia de Trump se debe a la confianza en su propia impunidad, ha añadido el experto. Espera no participar en el extranjero. Necesitamos quitarle esa confianza. ¿Cómo? Eso lo decidirá el Kremlin. Y quizás no solo el Kremlin. Pekín y Teherán no tienen menos problemas con Trump, ¿verdad? En cualquier caso, la transferencia de un solo misil de este tipo a Kiev, pues debería tomarse en serio. Y aquí nos encontramos con el juego político de la escalada. Entonces, si Sirski pide la paz, ¿por qué Zelensky quiere el Tomahawk? Las fuentes de inteligencia ucranianas citadas en este artículo por Legitimi dicen que el Tomahawk pues solamente es una herramienta para la escalada política, no militar. Solo es un intento desesperado de forzar, ya no a Rusia, pero a Estados Unidos a un compromiso más profundo. Tal vez impulsar el suministro de misiles Tauros alemanes. Y hablemos de ese colapso silencioso de la retaguardia, ¿no? El efecto acumulativo de los apagones. El frente también colapsa. Kiev y otras grandes ciudades están sufriendo apagones de emergencia masivos. Las autoridades hablan de sobrecarga,
pero el informe de Sagrat llama el efecto acumulativo. Drones y logística. Rusia ha estado utilizando los drones Geranium para destruir metódicamente la infraestructura energética de Kharkov, cortando electricidad a centros logísticos clave como Kramatorsk y Kupiansk. Aquí tenemos Kupiansk. Al destruir la red eléctrica, Rusia no solo oscurece ciudades, sino que priva a las Fuerzas Armadas ucranianas de un apoyo logístico estable. Invierno duro, ¿sí? Las autoridades se están preparando abiertamente a los residentes para un invierno duro. La red está al borde del colapso, lo que plantea la pregunta: ¿podrá Ucrania mantener el orden civil y la logística militar si el frío se combina con la oscuridad generalizada? Veamos lo que nos dice este canal. Les recomiendo que observen este medio noticiero ruso. Ryadovka ha sido uno de los pocos noticieros que yo he encontrado que ha estado más cerca a la verdad de los acontecimientos. Cero, muy alejado de propaganda pro-Kremlin, muy alejado de propaganda occidental. Ellos tienen bastante conexión con gente que está adentro y al frente del frente, entonces sus reportes son muy precisos, incluso sus proyecciones pues siempre tornan siendo verdaderas, incluso a veces antes del Ministerio de Defensa ruso. Mi recomendación: seguir este canal, es muy interesante, tienen una jerga muy fácil de entender, al igual que Tsargrad, ¿verdad? Eh, Tsargrad yo lo escojo mucho porque es un canal que yo miro que no es muy pro-Kremlin, es muy objetivo en su reportaje. Cuando tiene que hablar cosas que están sucediendo dentro de Rusia que no van de acuerdo con lo que debería estar eh, el movimiento, pues son los primeros en denunciarlo, ¿ya? Así que si queréis estar bien conectados con lo que sucede en este conflicto, estos dos canales son, pues yo diría, pioneros en dar una información concisa y verídica. Y sí, muchos de mis análisis yo los baso de estas dos fuentes. Así pues, de que veamos qué es lo que dice Ryadovka. Las Fuerzas Armadas rusas comienzan a aislar Mirnograd y Pokrovsk. Informe final de Ryadovka para el 16 de octubre. ¿Verdad? Esto pues básicamente es ayer a las 7 p.m. hora de Rusia. Esto es Pokrovsk, esto es Mirnograd. Ya más adelante vamos a ver esta posición de pantalla acá. Esta es una captura del video que fue elaborado en esta área de acá. Según este noticiero, dice que las tropas rusas han capturado la aldea de Novopavlovka, ubicada en las afueras del sur entre Pokrovsk y Mirnograd. Novopavlovka. Esto es Novopavlovka. Esto forma parte de la fase decisiva de la operación para dividir a los ucranianos en la aglomeración de Pokrovsk, Mirnograd. Esto es lo que es el Krasnomayersko-Dimitrovskoye, ¿verdad? Y eliminar focos de resistencia a la vez que rodean y bloquean el perímetro exterior de la aglomeración, según informó a Ryadovka el corresponsal de guerra Yuri Kotenov. Y cito palabras de Yuri Kotenov. Dada la inminente liberación de Rodinskoye al norte, actualmente y parcialmente ocupada, y el avance de las Fuerzas Armadas rusas desde ahí hacia el sur, debemos esperar el cierre del anillo y el cerco completo de los restos de la guarnición ucraniana en Mirnograd, seguido de su liquidación, enfatizó el experto. Y es que lo que podemos ver acá es de que el anillo cada día se cierra más. El otro día yo medía esta distancia en otro mapa y aquí pues ya son 6 kilómetros nada más de separación entre estas dos posiciones. Dices Rudenskoye, lo que él le habla, y pues a Pokrovsk. De Rudenskoye es donde los rusos están avanzando básicamente al suroeste de Pokrovsk. Bueno, este es el norte de Pokrovsk, pero la dirección es suroeste, ¿verdad? No sé si me explico. Ya.
Así que Ucrania ha intentado y sigue intentando contraatacar, impidiendo que las fuerzas rusas entren en la ciudad y probablemente intentará bloquear un posible ataque de división. Para ello, los aviones rusos de ataque, en caso de una ruptura entre las dos ciudades, probablemente emplearían sus tácticas habituales. Grupos de 2 o 3 avanzan en un paralelo, apoyados por vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento y ataque. ¿Se acuerdan lo que les digo? Los rusos no se tiran en masa, en una jauría, como lo expresan los ucranianos. No, van tácticamente. Yo a veces diría que son grupos de 2, ni siquiera grupos de 5, pero grupos de 2 y acompañados con los vehículos aéreos no tripulados. Así, Pokrovsk quedó prácticamente dividida en 2 partes, norte y sur. Esto es lo que nos señala esta línea que tenemos acá. Ya, norte y sur. A lo que también ha impedido a los ucranianos a maniobrar. Un día antes, las fuerzas orientales de la ciudad estaban entre 1 y 1,5 kilómetros de distancia, lo ha señalado el corresponsal militar. Kotenok, corresponsal militar, analiza la situación de las fuerzas ucranianas en esta grave situación. Según él, la resistencia localizada ya no puede revertir la situación general y está llevando a la inevitable derrota de las Fuerzas Armadas ucranianas y al abandono de la ciudad. Todas las rutas de Pokrovsk, continúa el corresponsal militar, ya están parcialmente o totalmente bajo control del ejército ruso, mientras los ucranianos continúan resistiendo tenazmente, apoyándose en los servicios subterráneos de la zona industrial de Pokrovsk. Ojo, y que estos servicios subterráneos de Pokrovsk, los ucranianos los habían contaminado inicialmente porque pensaron de que por ahí les iban a aparecer otra vez los rusos como topos. Y esta vez no quisieron sorpresas, pero resulta que ahora ellos mismos están eliminando la contaminación, todos los elementos de basura y lo que sea que han puesto en estos ductos para ellos poder hacer uso de ellos. Imagínense la desesperación en la que se encuentra el ejército ucraniano. Así que ante la falta de una rotación completa y una adecuada reposición de reservas, la defensa del sector de Pokrovsk no tiene perspectivas y parece una misión inútil y condenada al fracaso. Esto lo diagnostica Kotenok. Es demasiado pronto de hablar de plazos por ahora, solo se trata de tendencias que parecen obvias. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, por supuesto, intentaron resolver la pérdida de dos ciudades redistribuyendo una brigada, pero el entusiasmo de sus brigadas de fuerzas especiales ha menguado y la defensa semicerrada ha desgastado por completo su personal. Y este es el video que les había dicho al principio, el que se miraba arriba del mapa, ¿no? Novopavlovka. Esta es la susodicha ciudad. Trabajo de artillería. Como pueden ver, esto ya es después de los ataques de la Fuerza Aérea, entra la artillería y ya más adelante, pues, como siempre, empiezan a atracar los drones, que consecuentemente acarrean inteligencia al puesto de comando. Empiezan a eliminar todas las antenas de surveillance, todas las antenas de comunicación, otra antena de comunicación destruida. Y pues empiezan a la búsqueda del resto de la infantería ucraniana. Incluso hasta en los búnkeres. Ahí van a ver esta explosión masiva. Boom. Y consecuentemente la izada de banderas. Ahí pueden ver ustedes al soldado ruso, yo diría, en cierta forma, muy relajado, ¿no? Los remanentes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Pokrovsk y Minograd tendrán que abandonar sus posiciones con grandes pérdidas o rendirse, como señala Yuri Kotenok. La liberación de este sector permitirá nivelar el frente para una ofensiva sobre la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk. Mientras tanto, en el norte de la RPD ya se están preparando las condiciones para un contraataque. Ahora, hablemos de esas elecciones, porque los preparativos electorales ya están en pleno apogeo en Ucrania, aunque no me lo crean. Esto no lo digo yo, esto lo ha declarado la diputada Nina Yushchanina. Afirmó que
Esto se confirma con las cifras del proyecto de presupuesto estatal para el 2026. También criticó el documento por su inexactitud y vaguedad. Entre los candidatos tenemos, por ejemplo, a Valery Zaluzhny, quien continúa negando públicamente cualquier ambición presidencial y jura lealtad a Volodymyr Zelensky. Los medios occidentales discrepan de su coquetería, afirmando que el excomandante en jefe ha llamado a sus colegas generales y los ha invitado a unirse a su equipo de campaña. Otra pista transparente es la sesión de fotos de verano de Zaluzhny para la revista Vogue, el estilo del 34 presidente de Estados Unidos, ¿no? David Eisenhower, ¿no? Resultó que este estadounidense en particular, antes de su carrera política, fue general y comandante de las fuerzas aliadas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Otro candidato con gran presencia es, pues, aunque no me lo crean, Alexei Aristovich, clasificado como terrorista y extremista en Rusia, ¿verdad? En una entrevista reciente declaró que está listo para postularse a la presidencia si confía en su seguridad en Ucrania. ¿Mm? Como persona bajo investigación en su país, Aristovich probablemente comprende que con tales exigencias su única opción es observar las elecciones pues desde el extranjero. Los candidatos restantes son la misma Ucrania de 2014 con la que Rusia aún se verá obligada a aliar, y ninguno de los candidatos potenciales, ya sea opositor del papel de Dubinsky o la vieja y preservada Timochenko, la dama con trenzas, pueden actualmente suponer un desafío para Zelensky simplemente pues por los recursos administrativos y seguridad presupuestarios a disposición del liderazgo actual, ¿verdad? Por lo tanto, si Yushanina tiene razón, las elecciones de farsa en Ucrania solo servirán para un propósito: la relegitimización de Zelensky y su equipo no solo ante Rusia, sino ante el mundo entero. Hagamos un resumen ejecutivo de lo que hemos hablado el día de hoy. Crisis nacional. Kiev y otras regiones, Dnipro, Sumy y Chernihiv, están sufriendo apagones masivos de emergencia. Esto se atribuye al efecto acumulativo, a la sobrecarga de la red, que está pues al borde del colapso, incluso sin impactos directos en la capital. Los ataques estratégicos. Las fuerzas rusas están usando misiles Geranium, drones, contra instalaciones energéticas claves en Kharkov y Sum, cortando el suministro a zonas importantes como Kramatorsk, Borovoe y Kupiansk. El frente de Kupiansk. La situación es catastrófica para las AFU. El gobierno ucraniano ha ampliado la zona de evacuación obligatoria a 40 nuevos asentamientos en Kharkov. Fuentes internas sugieren que Kupiansk ya no puede mantenerse, al igual que Pokrovsk y Milnograd. Y la desesperación del Estado Mayor. Se reporta que el comandante en jefe Syrskyi le ha suplicado a Zelensky que logre el cese de las hostilidades debido a la escasez catastrófica de reservas y contradicción en el mando. A pesar del desastre, el mundo ucraniano sigue informando de victorias y desmintiendo ofensivas rusas serias en Drogopilia y Pokrovsk, lo que provoca un descontento abierto en los combatientes. Y pues seguimos con el juego político del Tomahawk, ¿no? Fuentes internas sugieren que Zelensky quiere los Tomahawk no por su efecto militar, sino para la escalada política y para socavar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. El canciller alemán Merz supuestamente está listo para suministrar misiles Taurus, pero solo después de la entrega de los Tomahawk estadounidenses. Así que el colapso de la infraestructura energética, lo que hemos visto en el artículo anterior, pues ha provocado el quiebre del frente interno ucraniano. La súplica de paz del Estado Mayor es la prueba definitiva del fracaso de la estrategia de guerra de desgaste de la OTAN y de la falta de reservas. El único intento de Kiev para sobrevivir ahora pues es solamente político. Forzar a una escalada con el Tomahawk para obligar a Estados Unidos y Europa a involucrarse más directamente. La implicación: Rusia está demostrando que su estrategia de destrucción metódica de la logística y a la energía es la clave para la victoria, no solo en la línea del frente, sino en el colapso del mando enemigo. Colapso del mando ucraniano.
La contradicción entre la desesperación de Sirski pidiendo la paz, la postura pública de Zelensky hablando de elecciones, es la evidencia de la pérdida de control y la desunión. Esto valía la narrativa rusa de que están luchando contra un enemigo cuyo liderazgo está desapegado de la realidad del frente. El efecto acumulativo de los drones. Yo diría que los dos artículos anteriores destaca el efecto acumulativo de los ataques rusos, de los drones Geraniums y que son de bajo costo. Han logrado paralizar la red nacional sin necesidad de atacar directamente a Kiev. Esto demuestra la insostenibilidad de la defensa aérea ucraniana a largo plazo frente a la guerra de desgaste, a la guerra de saturación. El riesgo de la escalada por diseño, ¿no? La fuente de Legitimi sugiere que el Tomahawk es una herramienta para escalada política más que militar. Y esto lo confirmó ayer mismo también Lavrov. Si el plan de Kiev es forzar la mano de Occidente mediante un ataque simbólico como el Tomahawk en Voronezh, por cierto, me han corregido, no es Voronezh, se dice Voronezh, ¿ok? El riesgo es de una espiral incontrolable de acontecimientos, como advirtió Rusansky. Es el objetivo, no a la consecuencia no deseada. Esta advertencia también la hace Vladimir Putin y pues esto pues va a ser más urgente. En resumen final, la realidad yo diría que es dura. Mientras Zelensky negocia misiles de guerra fría, su ejército suplica por la paz y su país se sume en la oscuridad. El colapso en Kupiansk y en Pokrovsk-Mirnograd y la crisis energética son la prueba de que la estrategia de desgaste rusa está funcionando, no solo en el campo de batalla, sino en el mando ucraniano. Y cuéntenme, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la súplica de paz de Sirski es un signo de derrota inminente? ¿Podría Zelensky sostener el país si la infraestructura colapsa este invierno? Déjenmelo saber en comentarios ahí debajo, ahí abajito, en la sección de comentarios. Así que no se pierdan nuestro próximo episodio de qué hablan, porque vamos a analizar el factor que lo cambia todo. Vamos a hablar de China, cómo Pekín usa esta guerra, podríamos decir, para ganar la hegemonía global, superando a Estados Unidos en el mar y en la guerra de los microchips. No se lo pierdan. Tendremos un análisis objetivo. Alguien me comentaba hace un buen tiempo en comentarios cuando hablábamos del progreso chino y esa unión entre Rusia y China, de que a ver si lo que estamos presenciando solamente es un cambio de imperialismo. A lo que, como ustedes saben, acá en De Qué Hablan somos alérgicos al imperialismo y al globalismo, que vienen siendo casi lo mismo, ¿no? Así que no se pierdan el próximo episodio. Si les ha parecido este análisis del frente, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse, que le ayuda de sobremanera a esta voz disidente a seguir hablando de este tipo de noticias que no se escuchan en esta región. Y cuéntenos de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.